El espiritismo antiguo y moderno. Religión, el espiritismo, organización y naturaleza. Hay muchas ramas distintas que practican el ocultismo, el consultar a los espíritus, incluso a los de los muertos. La Asamblea General Internacional de Espiritistas procura unificar diversas organizaciones y grupos independientes, pero el espiritismo también se practica en otras iglesias y organizaciones, como las del movimiento de la Nueva Era, que no se llaman espiritistas. Origen. Es imposible citar la fecha del origen del espiritismo. Desde tiempos antiguos se practicaba en varias partes del mundo. Se observa a través de los tiempos bíblicos. Se practica desde tiempos remotos en varias formas del animismo en muchas tribus. La forma moderna en Norteamérica tuvo su origen en 1848. Autoridad. Las revelaciones recibidas de los espíritus a través de los médiums. En la forma moderna, los escritos de A. J. Davis, a Conan Doyle, Allan Kardec y otros. Teología. Se adapta según el ambiente donde se encuentre, desde el animismo de pueblos primitivos o el misticismo oriental hasta formas que se llaman cristianas. Puede ser politeísta, cree en muchos dioses, panteísta, cree que Dios es todo lo que existe, o monoteísta, cree en un solo Dios. Atracción especial. El supuesto conocimiento de la vida de ultratumba. La oferta de consuelo en la comunicación con los familiares difuntos. Sanidad para los enfermos. Revelación del futuro y dirección para la vida. Poder sobrenatural. Venganza contra los enemigos mediante los hechizos. Aspectos históricos. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18, 10 al 12. Origen. El texto antes citado nos da un resumen de lo que es el espiritismo y nos hace ver que es muy antiguo. En la época de Moisés, estaba muy desarrollado. Esas prácticas siguieron a través de los siglos. Con la extensión del cristianismo, se vio menos espiritismo, pero el ocultismo siguió como base de algunas de las religiones orientales. En el Nuevo Mundo, dondequiera que se imponía la religión cristiana como la obligación, la mayor parte de las tribus conquistadas retenía sus antiguas creencias y unía a la religión cristiana. La idolatría honraba a los demonios con quienes el pueblo se comunicaba. Moisés dijo: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían temido vuestros padres. Deuteronomio 32, 17. Véanse, Salmo 106, verso 37, y Primera de Corintios 10, verso 20. Los espiritistas creen que los espíritus con los cuales se comunican son almas de muertos. En cambio, la Biblia nos hace saber que son espíritus engañadores, o sea, demonios que se hacen pasar por los difuntos para apartar a los hombres de Dios y tenerlos bajo su propio control. Primera de Timoteo 4, versículo 1, nos hace comprender que el resurgimiento del espiritismo y su crecimiento increíble en el siglo XX es el cumplimiento de una de las señales de los últimos tiempos. Desarrollo multiforme. Las muchas formas del espiritismo hoy son consecuencia de su facilidad de adaptarse al ambiente religioso y cultural donde se encuentra. Formaba parte de las religiones antiguas de Egipto, Babilonia, India y China, y del animismo en varios continentes. La teosofía, el yoga y el movimiento de la nueva era contienen un espiritismo nacido del misticismo oriental. En Haití se ve el budismo violento y primitivo traído por los esclavos desde las selvas africanas. En Cuba hay una gran variedad, desde la hechicería de los santeros hasta la forma refinada que pretende trabajar por obra del Espíritu Santo, y se cree cristiana. Tanto en esta nación como en muchas otras partes de América Latina, el espiritismo se ha adaptado al catolicismo romano y emplea en sus ritos la cruz y las imágenes de los santos y de la Virgen María. En Brasil está muy arraigado y extendido el espiritismo. Se ha convertido en la fuerza predominante
en la amalgama entre el animismo africano y el catolicismo. Mientras tanto, en Guyana se manifiesta en el culto a las sirenas. Estas, según su creencia, habitan en los ríos y en el mar. A pesar de tener fuentes tan antiguas, el espiritismo de los Estados Unidos afirma que tuvo su origen en el año 1848. Esta fecha corresponde a un periodo de gran apostasía e incredulidad. Sin embargo, el alma humana siempre busca contacto con alguna realidad espiritual, alguna manifestación sobrenatural de poder. En 1847, A.J. Davis publicó un libro llamado Las revelaciones divinas de la naturaleza. Contenía los fundamentos y la filosofía del espiritismo moderno, y preparó el terreno de tal forma que Davis es reconocido como el Juan Bautista del espiritismo. Pero el honor de ser las escogidas de los espíritus para dar principio a esta nueva dispensación, que empezó en 1848, les corresponde a dos niñas, Margarita y Kate Fox. Su hogar de Hydesville, New York, es considerado como el Belén del espiritismo moderno. Se dice que las hermanitas Fox desarrollaron un sistema para comunicarse con un duende que frecuentaba la casa paterna. Le hacían preguntas y el espíritu les contestaba mediante golpecitos de acuerdo con el sistema telegráfico que habían ideado. Según confesaron públicamente y por escrito 40 años más tarde, todo empezó como una broma. Las niñas mismas hacían los golpecitos e inventaban los mensajes del espíritu de un asesinado que frecuentaba la casa. Pero una hermana mayor se unió con ellas en el engaño y las amenazaba cuando querían revelar el secreto. La popularidad de estas manifestaciones del mundo espiritual aumentó tanto que las hermanas se encontraron atrapadas en su propio fraude. Confesarlo hubiera sido exponerse a la ira de la multitud de personas engañadas por ella. Por tanto, aquí tenemos el extraño caso de las muy veneradas fundadoras de una religión moderna que no creían en ella. Pareciera que su confesión pública sería un golpe mortal para el espiritismo. Pero para entonces, se había hecho tan fuerte que no había cómo detenerlo. Había empezado como una broma, pero se había transformado en un engaño peor que el original. Ahora los espíritus engañadores se les manifestaban verdaderamente a los que se rendirán al control demoníaco. Si te gusta nuestro contenido, no dudes en suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que te avisemos cuando subamos el próximo capítulo. ¡No te lo pierdas!